Otro chip. Hola amigos de Otro Chip TV. Él es Ragami y ella es Rosario. Juntos somos Los Raros. El día de hoy nos encontramos en el Centro Cultural Futurama, que se encuentra en Lindavista, Ciudad de México, donde hay una exposición súper importante. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Pues mira, aquí en nuestra sección Conquistarte vamos a dar un recorrido por el 161 aniversario de la Gran Logia del Valle de México. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es la masonería? ¿Quieren conocer sobre la masonería? Acompáñenos, sé que les va a interesar. Vamos. Vamos. ¿Qué tal, queridos Curiosities? Bienvenidos a nuestra sección Conquistarte de Otro Chip TV. Este mes de junio del 2023, en el marco del 161 aniversario de la muy respetable Gran Logia Valle de México, se llevaron a cabo una serie de actividades culturales con respecto a la masonería, en el Centro Cultural Futurama de la Ciudad de México. Conferencias, exposiciones, visitas guiadas, entre muchas otras actividades culturales más. En ella, nuestro equipo de Otro Chip TV pudo apreciar cosas muy interesantes como una pluma antigua con la que se firmó la Constitución Mexicana de 1917, una acta de iniciación masónica del mundialmente afamado artista mexicano Joaquín Pardavé, indumentaria masónica del expresidente de México, Francisco I. Madero, así como también algunas diversas esculturas con las imágenes de algunos personajes mundiales que han sido masones. Relojes, anillos, libros y un sinfín de objetos referentes a dicha institución. Es bien sabido que grandes personajes a nivel mundial y a lo largo de la historia han sido masones. No solo políticos, sino también pintores, comediantes, magos, filántropos, biólogos, doctores, inventores, escultores y un largo etcétera. Además, dentro de la masonería existen diversas asociaciones comasónicas que se encargan de hacer filantropía, es decir, de ayudar a aquel que lo necesita de manera desinteresada y discreta. Para conocer más acerca de este interesante tema, vamos con los conductores de este programa, Chayo y Ragami, los Raros, quienes tienen una interesante entrevista con un invitado muy especial. ¡Adelante! Amigos de Otro Chip TV, esta vez nos encontramos con el licenciado Octavio Casamadrid Mata, presidente de la Academia de Historia de la Francmasonería. Mucho gusto. Gracias. Por favor, ¿nos puede contar qué es la masonería? La masonería tiene varias definiciones o contextos, porque quizá más que, para entender esto, es una entidad sociológica compleja, porque por una parte es un sistema moral velado por alegorías e ilustrado por símbolos. ¿Qué significa esto? Durante la etapa, diríamos, isabelina, que así se conoce, existían lo que se llama los teatros isabelinos, y su correspondiente en su momento fue en el siglo de oro español, fueron los autos sacramentales. Esto es, era una colección de obras dramatizadas por la propia población que tenían efectos moralizantes. Y entonces, cuando empezaron con estas, se llamaban las morales, y estas morales servían para algún aprendizaje filosófico. Y entonces así empezó la masonería. Entonces, de hecho, esto se relaciona con el gremio de la construcción. O sea, cada gremio tenía sus representaciones. En el caso de la masonería, las morales que representaban eran los 3 reyes magos, que significaba el estudio del gobierno. Entonces, de hecho, recuerden ustedes que a los magos los buscaba Herodes el Grande, que entonces, de hecho, este famoso Herodes el Grande era pues un mal gobernante, un gobernante usurpador del poder público en Israel, del pueblo de Israel,
Y entonces él tenía la idea, la profecía, de que alguien lo iba a desplazar y que podría ser un Mesías o un Mesías, como decían, ¿no? Entonces el término Mesías o Mesías, según la interpretación que se le dé, que finalmente es, pues es el liberador, diríamos. Y entonces este liberador del pueblo de Israel iba a resolver el problema del sojuzgamiento que los asmoneos tenían sobre los israelitas. Recuerden ustedes que a Roma a través de la 10ª legión tenía sojuzgada, invadida al pueblo de Israel, y entonces pusieron un gobierno títere. Entonces cuando se habla de que este gobierno títere podría haber sido depuesto por ese hijo de David, por ese Mesías, entonces pues la verdad es que no era muy convincente para el famosísimo tetrarca. Y bajo esa historia entonces se supone que él consulta a los magos para que le dijeran dónde podía encontrar al niño, para suprimirlo. Y entonces se cuenta la tradición que ellos ya no regresarían a ese lugar, ya no le contarían a Herodes, y de esa manera se libró al Mesías. Es un poco el contexto histórico. De hecho, si vemos la historia del Rey León o la historia de Netzahualcóyotl, hay paralelismo. De hecho, en el Rey León, bueno, se ve que llega un usurpador al trono, y entonces llega el cachorro y que se fortalece y luego libera a su pueblo. Algo similar. Sí. Y si vemos la tradición de Netzahualcóyotl, bueno, su padre es asesinado y entonces al ser asesinado lo cuidan a este muchacho hasta que termina con el tirano, no con Masla muere y muere Tesosomoc, y entonces termina ya con Maslatón. Maslatón era un Masla de tercera, o sea, un tipo de tercera, por eso es Maslatón, que además era un mal gobernante. Entonces, si nos damos cuenta, esto era un poco el contexto de esas explicaciones moralizantes. Y entonces, desde ese momento se establecía que el gremio de los constructores tendrían que ver con el arte del gobierno. Y a los panaderos les tocaba otras morales, en fin, así se desarrollaba esa enseñanza. Ya después, estas morales desembocan en lo que hoy se llama psicodramas. Esto es una historia personal en la que uno es el actor, uno es el dramaturgo de su propio drama, y además el actor y el protagonista, y entonces vive y encuentra algo en su fondo interior. Aquí lo interesante que estas morales o los autos sacramentales tendrían que cumplir una función psicológica. Esa función psicológica se conoce como sublimación. Entonces, de hecho, encontramos que alguien cuando enfrenta un problema, o llega a una negación o llega a una sublimación. Entonces, el que niega, el que se desastra, bueno, no resolvió su problema, pero el que se sublima, el que encuentra alguna enseñanza, trasciende a un lugar mejor. Entonces, la idea de la iniciación y del psicodrama es poner al individuo a veces en 0 grados. En 0 grados para que reciba una serie de información, para que haga una especie de introspección y una especie de introyección, ¿sí? Que no necesariamente son lo mismo, parecen sinónimas, pero no lo son. Porque introyectar es lo que yo guardo, lo que recibo. Introspectar es lo que yo veo. Entonces, obviamente, cuando damos un contexto de introyección e introspección, entonces ya se genera algo de una información interior. De hecho, en la masonería, finalmente, todo mundo tiene que enfrentar algo que los Rosacruz han entendido muy bien, que es el ritual del espejo. Cuando uno se inicia en el ritual Rosacruz, se pone un espejo, unas velas, y entonces el individuo se enfrenta a supuesto un confrontamiento. Así es. Okay. Que bueno, desde el punto de vista de esa experiencia física tiene su interés, pero pensemos independientemente de que pudiera no ser experiencia física de tener un espejo,
Hay que encontrar el verbo especular, viene de espejo, speculum. Entonces es lo que yo veo de mí, lo que yo veo hacia mí. Entonces cuando dicen no especules, la verdad es que cuando hablamos de no especules significa que no tengas mal discurso. Ese es el uso que le damos. No estés, No es algo así. o sea, si no estés discutiendo cuestiones bizantinas, ¿sí? No estés argumentando sin razón. Entonces, pero realmente eso no es especular. Especular es ver hacia mí mismo, ¿sí? Es confrontarme con ese yo interior. Entonces, finalmente eso es lo que se busca. O sea, originalmente hay que entender que antes de cuando empezamos con los autos sacramentales, antes de que existiera el psicodrama, las guildas, bueno, servían también como un sistema de enseñanza y de calificación a los obreros. Pero ya después, cuando viene el periodo especulativo, esto es, primero construían de cal y canto, pero tiempo después esas personas, ¿verdad? Esas guildas ya admitieron gente que no era del oficio. Y estos que no eran del oficio ya empezaron a utilizarlo como una institución de gnosis, de sabiduría, de confronta interior o una institución filosófica. Y eso me lleva a eso precisamente un sistema moral, ¿no? Pero junto con eso también es un sistema de socialización, un sistema de relaciones personales, un sistema de cuestionamiento social, un sistema de igualación social. Esto no quiere decir que todos seamos iguales a rasero, sino que esta igualdad supone pulir las diferencias que nos separan del prójimo. El prójimo, desde el punto de vista de los griegos, era el próximo, el que está junto, el que está cerca de mí. Y entonces, de hecho, era la idea de buscar que esa separación entre los que debieran ser iguales, ¿verdad?, no se dé. Ese es un poco, y el objetivo de la masonería es como instancia filosófica, pero como instancia práctica también, y como una instancia de juicio social o de crítica social y de juicio de uno mismo. Entonces es la mejora del individuo a partir de la razón y del, no sé, me parece como autoconocimiento. El autoconocimiento. Autocrítica. Y autocrítica. Sí, porque razón, digo, obviamente también se aplica, pero no entrada en la definición. Porque además, o sea, de entrada, primero hablamos de autoconocimiento, de la mejoría, de hacer una especie de... Introspección. Sí, lo que le llaman feedback. Okay. O sea, llego y me encuentro a mí mismo, encuentro mis áreas de oportunidad y las resuelvo. Pero en un ambiente fraterno, pensando en los demás, en ese próximo. Esa es la idea. Ahora, hablar de la razón... Para trascender, pues, que vaya de uno en otro. Por lo pronto, para vivir mejor. Okay. De hecho, si encontramos esto desde el primer documento de masonería, que de hecho es la tabla de Sede, siglo I, se habla de que el que conoce esta manera de enfrentar la realidad, porque finalmente todos la tenemos que enfrentar, tiene dos posibilidades. Una, ser infeliz y que no encontrar el secreto de vivir, y la otra, ser feliz a través de encontrar el secreto de vivir. Originalmente se decía que uno debiera creer en las verdades que eran reveladas. Y se decía que las potestades de Dios son ordenadas. Pero ya después, cuando se utiliza el apotegma o la divisa de Horacio, que la rescata el gran transformador de la masonería, de aquellos clubes de caballeros, de aquellas guildas, o sea, bueno, de las guildas en clubes de caballeros y clubes gnósticos o asociaciones ya para el autoconocimiento, entonces ya empiezan a tomar, junto con la Elias Schmoll, junto con la Royal Society y otros grandes pensadores, establecen, ¿verdad?, que finalmente que no se puede creer o fundar el juicio en las palabras de otro, sino que se tiene que examinar por uno mismo las cosas. Eso ahora le llamamos principio de falsación. El que lo desarrolla a últimas fechas es Karl Popper, pero la masonería lo establece. Y eso es parte del iluminismo, que no confundir con los iluminados. Son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, a ver... ¿Vienen del siglo de las luces también?
Sí, claro. Es que lo que pasa es que bueno, la masonería es mucho más antigua que esto. Claro. Si entendemos que viene del siglo I, claro, no se le llamaba masonería. Claro, claro. O sea, es un continuum. Todo empezamos con las reflexiones de Epicteto, con los diálogos platónicos, los presocráticos, los socráticos. Es un continuum filosófico. Pero ya después empieza a introducirse esto en las guildas, entre otras, porque hubo gente que no estaba en las guildas y también tenía que practicar la filosofía. Vamos a entender a Séneca. Claro. Digo, Séneca obviamente es el gran maestro de los estoicos. Y entonces, y la masonería desde ese punto de vista tiene sus orígenes estoicos. Pero después se fue llenando, se fue nutriendo de otras corrientes. Y entonces, además del rosacrucismo que llegó después, viene el iluminismo, que no confundir con los iluminados. El iluminado o alumbrado es un individuo alucinado, es el que ve cosas que no son. Incluso cuando se procesaba un alumbrado, era una gente que estaba fuera de razón. Y entonces de repente se les ocurrió que el iluminado era alumbrado. O sea, el ilustrado más bien era alumbrado, cosa que no es cierto. Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que en el mal plan, de repente confundían a unos con otros. O sea, también había un juicio peyorativo. Ahora, claro, son célebres los procesos a los alumbrados, ¿eh? De hecho, la justicia inquisitorial, mucha gente tiene la idea, o supone, que los únicos tribunales de aquellas épocas era la Inquisición. Había tribunales penales, había cortes civiles, había juzgados agrarios, de aguas, en fin, había muchísimo tipo de juzgados. Pero los que tenían que ver este tipo de conductas y este tipo de desvíos era la Inquisición. Porque se supone que ellos tenían que velar por la pureza de las costumbres. Y entonces ya el que era un iluminado, un alumbrado, ya traía ideas, sí, pero ya, loquísimas que no. Sí, claro. Así es. Y por ejemplo, ¿y cómo se puede ser parte de su logia, por así decirlo? Bueno, lo que pasa es que, mire, nosotros decimos que hay gente que ni están todos los que son, ni son todos los que están. O sea, como cualquier agrupación humana, la verdad es que bueno, hay jerarquías, hay grados, hay estadios. Yo en general puedo entender que la gran mayoría de personas que están en la orden son gente de buena fe. Sí ha habido gente de mala fe, encontramos por ejemplo Victoriano Huerta, que era un verdadero carnicero, un genocida, oficialmente se ha establecido que está en el libro negro de la orden por traidor, por siniestro, por 20,000 cosas. Pero también ha habido hombres magníficos. Entonces la regla es que una gente que quiere mejorarse a sí mismo, ¿no? Ser humano con calidad humana, ¿no? Quiero pensar en alguien que quiera seguir, por ejemplo, el pensamiento de Séneca. Por ejemplo, alguien que quiera vivir mejor, simplemente. Si leemos los libros de Séneca, son unos juicios y unas patadas en las espinillas verdaderamente impresionantes. Entonces, alguien que quiera seguir, diríamos, el pensamiento estoico, puede muy bien entrar a la orden. ¿Sí? Y hay gente que practica esto sin haber pisado una logia. Ahora, el que se quiere iniciar tendría que entender que viene a la masonería a pulir su voluntad y a tratar de encontrarse a sí mismo. Eso es a lo que debería venir. Y a retarse a sí mismo, a mejorar. Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Porque, ahora, de hecho también se requiere mucho estudio. Ahora, desde el punto de vista de requisitos administrativos, pues generalmente basta con tener buena reputación, se pide creer en Dios o en un ser superior, como decimos ahora, y entonces solicitar su afiliación a una logia de la localidad. Habitualmente con eso y llenando los requisitos, esto es investigado que no tenga malas costumbres, que no sea gente de mala fama, que no tenga que tenga un modo honesto de vivir, etcétera, ¿no? Y entonces ya con eso se hace una serie de entrevistas y si persiste en su voluntad y es aceptado, entonces ingresa a la institución. Licenciado, le tengo otra pregunta. Ahorita yo puedo notar un poquito más de exposición del tema
Pero se tomaba como la masonería como algo como más de manera secreta, oculto. No, la verdad es que la verdad es que yo creo que nunca ha sido una asociación secreta. Ha sido una asociación discreta, o sea, porque tiene ciertas Discreta. reglas de discreción y hay reglas que se juran que no va uno a revelar. Aunque la verdad es que tú encuentras en internet cualquier cantidad de De información sobre sí. masonería. O sea, increíble. puedes encontrar incluso enciclopedias, acuerdos, recensiones, puedes encontrar palabras, retejamientos, o sea, retejadores, perdón. Entonces, y hay gente que llega y publica hasta videoclips o páginas de PowerPoint donde explica, según su interpretación, lo que son o debieron ser los grados. Pero el problema no es ese, o sea, si encontramos los libros ya desde, o sea, las cartas a Constante, Fick ya explicaba qué era la orden. Y entonces hay otros libros que donde se publicó, y hay libros del mismo Elías Ashmole, en sus cuerpos de alquimia y todo eso, él explicaba para qué servía esto. Lo que no explicaba quizá eran palabras secretas o cómo se hacían los rituales. Pero la verdad es que hay libros que son del dominio público hace mucho tiempo y se vendían en librería. O sea, a mí me sorprendió sinceramente cuando llegamos y que estaba abierto al público y que había tanta historia de la masonería dentro. Yo dije, órale, yo Sí, sinceramente yo cierto. sí vine como más ignorante en el tema, Sí, voy a sí, ser sí. sincera, entonces sí me sorprendió mucho y eso me lleva a otra pregunta. ¿Una mujer puede pertenecer? Sí, a ver, pero antes de eso te quiero decir algo más. Es que la primera pregunta tiene tantas respuestas que no las he terminado de decir. En síntesis te voy a decir otra. Ok. Junto con eso es una agrupación de personas que se unen o que nos agrupamos tratando de buscar una mejoría social, una bien. mejoría social general. Muy bien. Y entonces bajo ese contexto, entonces la gente, además de venir a retarse, tiene un aspecto de fraternidad y un aspecto de misericordia. Y estoy utilizando misericordia, que no tiene nada que ver con el término peyorativo de arrojar. De arrojar, sí. No. Misericordia significa que te aprieta. No, misericordia es un ritual antiguo que también se practica en masonería de poner el corazón en el piso. Cuando el Papa viajero, Juan Pablo, llegaba y se postraba en el piso, era un acto de misericordia y que incluso tenía que ver con rituales antiguos y algunos de los cuales se encuentran en masonería también, porque se vienen de algunas fuentes similares, hay cosas conexas y hay cosas similares y con significado análogo, ¿eh? Ok. Bueno, y entonces cuando se habla de misericordia es poner el corazón en una prensa para darte cuenta de la realidad de tu vecino. ¿Qué le pasa al otro? Como la empatía. Sí, podemos decir. ahora le llamamos empatía. Empatía. Sí, Ok. exacto. Entonces, y bueno, técnicamente me gusta más el término de misericordia, pero no ser miserable, no es practicar la miseria moral, no, sino encontrarme a mí mismo en los zapatos de otro. Y entonces aquí se aplica algo que desde el punto de vista de filosofía, desde la ciencia, es la teoría del observador imparcial. Ok. Yo para entender a los demás me tengo que poner en sus zapatos, que además es una metodología científica. Yo no puedo interpretar al otro si no me pongo en sus zapatos. O sea, la idea tengo que preguntarme qué es, cómo es, por qué. Claro. Son las grandes preguntas, qué, Método dónde, científico. cómo, cuándo y por qué. Método científico. Entonces, si yo no aplico eso, la técnica del observador imparcial, Claro. y encontrar cuestiones neutras, porque finalmente la verdad es 0 grados, ¿eh? La verdad es lo que es, independientemente de la pasión. Lo que es. Y una cosa que nos enseñan en la masonería, y es de las primeras enseñanzas, y eso es estoico, te dicen que tú lo que tienes es una opinión, y eso de la opinión no necesariamente es la verdad. Tú tienes una opinión, puede ser certera o no, aproximada o no, pero ¿cómo construimos la verdad? La verdad es una y para todos. Ahora, no quiere decir que la verdad
la tengamos siempre por la misma cara. Tú ves una cara, ya, tú ves Y ya esta, tiene la otra cara. Claro. Y entonces tú me dices, ¿ves dorso? Pues sí es el dorso, yo veo la palma, pero la verdad lo que estamos viendo es mano. La realidad es mano. La realidad Cada para uno ambos desde es su mano. percepción, pero es al Entonces, final lo que mismo. tendríamos que buscar es entender, y eso nos lo dice incluso la técnica de bioética, la técnica de investigación científica, tenemos que buscar esa conexidad o esa metodología eficaz que nos ayude a interpretar la realidad. Entonces, desde ese punto de vista también la masonería es científica. Claro. Oye, sí. Sí, ¿Sí me explicó? sí. O sea, Totalmente. entonces como institución es muy completa. Entonces, creo que ya les di una panorámica. Sí. Es una institución gnóstica porque transmite de boca a oídos secretos antiguos, que sí hay. Decía Humberto Eco, dice que los únicos que creen que existe un secreto que no ha sido descubierto son los masones. Y bueno, me da un poco de risa, pero la verdad es que Humberto Eco creo que es uno de los más enterados en el asunto de semiótica, de Edad Media, o sea, es uno de los grandes expertos. Pero, y en ese sentido tiene razón, o sea, ¿por qué? Porque todo generalmente está publicado. Pero el asunto es que le puedo decir, no por rebatir a Eco, que tiene razón, pero hay algo más, que a pesar de todo sí hay un secreto. Y ese secreto es cómo lo vas a vivir tú en tu vida personal. Y desde los primeros rituales o experiencias, desde la tabla de Cebes, te dice que si aprendes el arte, vivirás bien el resto de tu vida. Y si no, el resto de tu vida serás enteramente desgraciado. ¿Cómo vivir? Claro. ¿Cómo Ahora, vivir? Practicarlo con uno mismo. Sí, Eso. sí. Y entonces Ok. eso es perfectamente la enseñanza de Séneca, vaya. Pero si entendemos a Séneca, a Epícteto, a Platón, ya empezamos con una serie de autores, ¿sí? Y entonces es más, de hecho, me voy a meter en algo más. O sea, más que dar ya empecé con una definición quizá medio académica, ¿no? De lo que más o menos decimos en los libros o platicamos. Sí. Pero junto con esto te estoy hablando las distintas facetas, porque dar un concepto a veces puede ser reduccionista, incluso puede ser obviamente falsable, además de que sí lo es, pero además de todo puede ser incompleto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, entonces vemos que es una entidad filosófica, es una manera de enfrentar la vida, es una forma de conocimiento, pero además es una forma de ejercer la ciencia. Entiendo. La ciencia contigo mismo. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, pues yo quiero que me responda esa pregunta, porque la verdad, bueno, hay muchos mitos que, bueno, hace rato me explicaron que no nada más hay un tipo de masonería, que creo es masonería liberal, Bueno, no, hay sí, otros entiendo así. eso, y he oído eso. A ver, lo que pasa es que decir que hay una masonería liberal supondría que hay una masonería que no es liberal. Ah, mi pregunta es Eso por no lo de es las mujeres Sí, no, a ver, en pero yo creo específico. que no es correcto. Toda masonería tiene que llevar a la libertad. Final a eso. Eso me agrada. La libertad primero no es una cosa que te dan. Es tu derecho. Decía Carlyle que nadie puede ser llevado a la libertad en un costal de plumas. Claro. Derecho universal. Sí, no La es una libertad. cosa que me dan, no es un don que me dan y Que que te no, entregan. te cuesta trabajo. Claro. Hay que vencerse a sí mismo. Exacto. Y entonces, en donde los distintos rituales te van enseñando cuáles son las pruebas que debieras pasar. Ok. Te van colocando escenarios. Sí. O sea, ¿qué pasa si tú eres trabajador? ¿Qué pasa si eres padre de familia? ¿Qué pasa si eres gobernante? ¿Qué pasa si eres sacerdote? ¿Qué pasa si eres economista? ¿Qué pasa si eres delincuente? Porque de repente, dentro de los psicodramas, te llegan a colocar en el papel de que tú eres un delincuente. Y tienes que vivir la realidad de ser un delincuente. Porque te lo dictan. No, ¿No? o sea, no. Tienes que interpretar el papel de delincuente en algún grado. Sí, bueno, sí. No, sí, es que si no, Sí. no conoces la realidad. Pero eso Todos no. somos todo a la vez. No, lo que pasa es esto. somos a ver, una dualidad. es que dentro del teatro, vamos, hay algún autor, y vuelvo otra vez a los autores del Siglo de Oro, cuando se hablaba del gran teatro del mundo, o cuando se hablaba de sueña el rey que es rey, o sea, la vida es sueño,
que todos soñamos sin percatarnos que soñamos. ¿Sí? Sueña el rey que es rey y en ese engaño vive y ofende, ¿no? Y que sueña el que afanda y pretende. Eso lo decía Pedro Calderón de la Barca. Pues eso precisamente también tiene que ver con la interpretación que se dio de la tabla de Cebes. Y que luego los grandes maestros la interpretaron en sus teatros y sus morales. ¿Sí? Y en las obras clásicas del teatro y vienen Fuente Ovejuna, todo eso. Pero cuando te aplican eso como psicodrama, en alguna parte tú tienes que vivir y ser protagonista de las miserias humanas. Y no quiere decir que te saquen a la calle que las practiques, no, sino te ponen en una especie de simulador para tú que te percates de qué pasaría si. Ahí se los dejo de tarea. Entiendo. Y entonces, al momento que te enfrentas a eso, entonces es colocarte en el lugar del prójimo. ¿Sí? Y no quiere decir que te lleven a delinquir, no. Te ponen a lo mejor una trampa y bueno, y entonces en esa trampa si tú caes, quién sabe qué pasaría. ¿Sí? O sea, buena parte de las cosas que se dicen sobre la masonería y que han publicado, los que estamos adentro sabemos que es todo un engaño que publicaron expresamente para alguien, para que alguien caiga en ese garlito y resuelva un problema moral. Pero quien lo lee dice, no, es que ellos dicen, no, momento, ¿no es una institución antisocial? Entonces, como no es antisocial, sí es permitido también. Cualquier persona que desee con... Sí, o sea, la idea es mejorar. Ahora, Mejora. en cuanto a las mujeres, ahora, entonces, finalmente toda masonería es libertaria. Todo tiene que ser igualitario y todo tiene que buscar la justicia. Ahora, en cuanto a masonería femenina, lo que pasa es que la masonería femenina empieza con la masonería salonera, o sea, las mujeres saloneras, así se les llamaba. Eran las grandes mecenas, gente que tenía dinero, Sí. y entonces invitaban a una serie de tertulias. Y entonces invitaban a gente, a prelados, a políticos, a economistas, encontraban a abogados, llevaban a filósofos, y entonces hacían esas tertulias. Y en esos salones, esas veladas literarias, Sí. aprendían. Entonces, esa era la masonería de las mujeres. Entiendo. Y entonces, luego también tenían otras originalmente, el primer vestigio que yo encuentro en esto, junto con otros rituales que vienen en Grecia y en Roma, yo creo que son las cortes del amor de Leonor de Aquitania. Apunten ahí. Leonor de Aquitania tenía los tribunales del amor, y entonces se juzgaba a los malos caballeros que fallaban en su palabra con las damas. Pero en aquellos tiempos les podía costar la muerte. O sea, el código de caballería llegó a eso, ¿eh? Y entonces, cuando el caballero juraba que iba a socorrer a los huérfanos, ayudar a los necesitados, ayudar a su señor, defender a su señor y defender los colores de su dama. Y si no lo hacía, podía enfrentar hasta la pena de muerte. O por lo menos el ostracismo. Esto es, que la sociedad lo segregara. En fin, ya tiempo después, estas damas, ya diríamos, en una etapa posterior de las costumbres humanas, o sea, de la evolución de las sociedades y de la vida privada, entonces se reunían para tener este tipo de prácticas, este tipo de reuniones. Y son célebres este tipo de sesiones. Y entonces construían, por ejemplo, el templo del amor, el templo de Júpiter, el templo de Venus, ¿sí? Y entonces había construcciones muy interesantes. Si uno va, por ejemplo, a Checoslovaquia, en Praga, en Francia, en París, y aún en mismo Inglaterra, aunque un poco menos, eso se da más bien en la Europa continental, vamos a ver una serie de lugares donde había una serie de sitios, hermosísimos, y en esos sitios
representaban también una serie, además de dramas, otra vez el psicodrama, otra vez el teatro, otra vez las cuestiones filosóficas. Y de hecho, por ejemplo, se llegó a hablar entre masonería y las costumbres de la época de construir los templos de la diosa razón, por ejemplo. Eso es una manera. Incluso si vemos las fotografías o los vestigios que dejaron esas construcciones, eran unas construcciones magníficas, porque también trabajaban como los peripatéticos, esto es, caminando. Iban discutiendo un problema en unos jardines. Entonces era muy interesante, ¿eh? Y bueno, finalmente esa masonería femenina prosperó. De hecho, ya existía una masonería en la época de María Antonieta, y la princesa de Lamballe fue gran maestra, y era muy su amiga, ¿sí? Y entonces, de hecho, ahora, en algunos rituales trabajaban con hombres y ya después había la llamada masonería de adopción. Entonces yo no puedo creer que una institución libertaria pueda rechazar por lo menos a la mitad de la población. Eso es una estupidez. Es una petición de principio. Pero lo que sí es cierto es que existen rituales solamente para damas. No toda la masonería es recomendada para las mujeres, que la practican, de hecho. El escocecismo yo siempre he sostenido, sin que les conculque su derecho, porque además tienen establecimientos e instituciones para ello, yo pensaría que hay rituales más propios, por ejemplo, de damas. Hay rituales muy interesantes que pueden ser para solamente mujeres, o rituales donde trabajan hombres y mujeres. Por ejemplo, los rituales egipcios, Cagliostro, Memphis Mizraim. Sí, todo ese. No, y además hay corporaciones dentro de la misma masonería donde pueden trabajar mujeres, heroínas de Jericó, las las hijas del Nilo, ¿no? Al respecto, encuentro paralelismo también con las prácticas prehispánicas, por ejemplo, los que son los danzantes del sol, que se refieren solamente a los hombres, y las danzantes de la luna. Y las escuelas para hombres y las escuelas para mujer. O sea, es como, sí estamos juntos, pero también claro, tenemos separaciones en diferentes aspectos. A mí, por ejemplo, no me parecería que yo pudiera participar en una de las cortes de amor de Leonor de Aquitania. Digo, por Dios, a mí no me interesaría un pepino lo que estas mujeres discutieran, ¿no? No sería propio, ¿no? Entonces, pero el asunto es que no había discriminación, había una manera de ocuparse, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que ya después viene un poco el populismo, y entonces el populismo hace estragos, y entonces se convirtió en lugar común que. Ahora, lo que sí tenemos que reconocer, que la lucha por el sufragio, la lucha por los derechos y las reivindicaciones de las damas, pues eso sí es importante. Pero yo entiendo que eso no tendría que ver dentro de la masonería con una reivindicación por practicar el escocecismo. Existen rituales de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como no los practicaban, yo conozco rituales que ahí están esperando que alguien los practique. Y ahí están. Son rituales mostrencos y están bien construidos. Ahí están los documentos. El asunto es que se van a lo que conocen, a lo que se difundió, a lo que encontramos en la prensa o lo que encontramos en internet. Y entonces por eso se han ido por el escocecismo. Pero hay rituales de masonería femenina de 4 grados, de 3 grados, de 7, ¿no? Sí, no, hay cosas muy interesantes. Incluso hay un ritual por ahí que me gusta mucho, como les digo, de las cuestiones de Cagliostro. Hay muchas cosas muy interesantes. Incluso trabajan mucho con la magia de velas. Aprender a trabajar velas, a cortar las velas, a colocarlas, ¿no? En fin. Licenciado, es bien interesante esto. ¿Me podría responder esta pregunta? ¿Es verdad que la masonería tiene gran influencia mundial? Sí, la tiene. Lo que pasa es que como corporación, y la ha tenido. Ahora, yo lo que pasa es que yo no podría decir, como aquellos que dicen que son que está esto detrás de la globalización y que nosotros somos los amos del mundo y las teorías de conspiración. Todo eso es verdaderamente ridículo. Pero sí ha habido
Pero sí tienen obviamente como más amplitud de conciencia Bueno. y eso... Bueno, vamos a aclarar, porque mira, también hay grandes verdades y verdades a medias. Y también grandes mentiras. Una de ellas es que supuestamente la masonería es el amo del mundo. Eso no es cierto. No existen superiores desconocidos, no existen los Illuminati. El que dice eso está diciendo una serie de falacias. Los Illuminati fueron un ritual, una vertiente de masonería que entronizó un hermano que se llamó Adam Weishaupt. Duró unos pocos años, pretendió hacer una serie de cosas que no fueron bien vistas, y ya, terminó su ritual y se acabó. Lo que pasa es que quien habla de Illuminati quiere entender esto como los Estados Unidos. Esto es la masonería norteamericana, que no es lo mismo. Su interpretación Sí, sí, o sea, por eso. Y entonces, como no están de acuerdo con Estados Unidos o critican, entonces asocian Illuminati con Estados Unidos. Porque si hay un país que ha sido construido por masones es ese. Eso sí es cierto. Es verdad. Y es más, yo diría que es la gran catedral de la masonería, más que Inglaterra, ¿eh? Ahora, no quiere decir que Inglaterra no cuente, claro que sí. Es más, es asunto del imperio, caramba. Sí. Incluso el duque de Kent, que sea gran maestre, no es no es nada más así. El patronazgo real del rey o de la reina sobre la orden, digo, eso es el patronazgo real. Y eso es similar a lo que ejercían el patronazgo real de los reyes españoles sobre la iglesia. Algo similar. Es o sea, incluso la reina o el rey es jefe de la iglesia y también es el jefe de la masonería. Eso es muy interesante. Es muy interesante. En Estados Unidos no es el jefe, el presidente no es el jefe de la masonería, aunque ha habido presidentes masones y muy importantes. Entonces, el asunto es que no son Illuminati, ya quedó claro, y algunos quieren criticar de esa manera a la orden, ¿no? Y es una de las grandes fabulaciones. Sí, porque los hacen uno cuando... Y lo convierten eso en una fabulación que te venden pues es muy interesante y todo el mundo creo que tenemos, quisiéramos ver marcianos o fantasmas o algo oculto, Claro. ese morbo, ¿no? Sí, la O sea, fantasía. eso vende. Sí, la Eso fantasía, vende, el ¿no? morbo. Alguien me dijo, si quieres vender un libro de éxito, publica sus escandalitos personales. Sí. Sí. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Entonces, pero realmente no es así. Ahora, en cuanto a que sí tiene influencia, sí la ha tenido. Ha habido iniciativas muy importantes. La Carta de los Derechos de Humanidad, a mí me gusta hablar de derechos de humanidad que de derechos humanos. Esa carta son los principios de la masonería, que se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, cuando dice el artículo primero de la declaración que los hombres nacen libres e iguales en derechos y que por lo tanto tienen deberes de solidaridad o fraternidad, pues es libertad, igualdad y fraternidad. Digo, ahí está la tricolor que ha preconizado la orden. Y dicen, y entonces no, pero la verdad es que no es en el mal sentido. Ahora, también tenemos que entender que ese constructo, esa declaración, parte de los que ganaron la guerra. Quien ganó la guerra pues, eran dos grandes masones, Franklin Delano Roosevelt, grado 33, y Churchill, que era último grado británico. Y entonces, estos dos grandes masones, pues también entendían la vida así, que además no es malo. ¿Por qué? Porque finalmente es un constructo. Miren, yo creo que la lucha hay un libro de Rudolf von Jhering que se llama La lucha por el derecho. Y en ese libro nos dice que siempre tendríamos que estar buscando ese derecho. Entonces, la masonería desde ese punto de vista ha iniciado una cruzada, entre comillas, para encontrar esos estándares de justicia. O sea, eso que viene desde la tabla de Cebes, ese íter que viene ya desde los rituales comachinos, de las logias X y de las distintas obediencias masónicas que se establecen en los grados, se hace práctico en ese derecho. ¿Sí queda claro? Sí. Esa es la parte, diríamos, explícita de lo que busca la orden. Pero tan no es secreto, tan no es oculto, y tan no es nada más cosa de masones,
que las distintas cortes internacionales de justicia, los tribunales, interpretan todos los días esos principios, incluso aún en contra de que en un juicio pudiera ser un masón, ¿eh? Entiendo. Son estándares, son constructos jurídicos. Y claro, para esos estándares jurídicos han contribuido juristas muy importantes, y no todos son masones. Voy a citar a dos, que sí lo son. Bueno, voy a citar tres. Ignacio Luis Vallarta, los votos de Vallarta, que fue presidente de la Suprema Corte. Benito Juárez y todo el constructo filosófico, que bueno, él era un gran estadista, él no era ningún tonto, era un hombre de estudio, era un hombre instruido. Incluso aquí en la exposición, si ustedes se percataron, presentamos un gráfico de cuáles son todas las corrientes de pensamiento que lo llevaron a aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, tiene que ver con la paz perpetua, con el señalamiento kantiano, con los señalamientos del derecho romano y con planteamientos de Tomás de Aquino. Engloba. Fíjense nada más la síntesis conceptual que presenta Juárez. Y obviamente quizá el enunciado básico parte del derecho romano, ya lo tenemos identificado, sí, pero hay que entender cómo lo dijo y cuál es el contexto. Voy a otro, ya dije Ignacio Luis Vallarta, Benito Juárez, ahora voy a citar a un masón norteamericano, Roscoe Pond. Fue decano de la Universidad de Harvard, dejó una obra interesantísima que es la jurisprudencia masónica. Okay. Y entonces él habla de una teoría de estándares, que es muy importante, revolucionó todo el derecho, porque nos dice que a veces determinado tipo de corporaciones o grupos o estamentos sociales tienen que conducirse por estándares, no por reglas de derecho escrito. Esa es la interpretación de la teoría de los estándares que preconiza Roscoe Pond. Y es un poco esto. Ok. Wow, es muchísima información, muy interesante. Ahorita que mencionó a Benito Juárez, ¿qué hay de cierto en que los políticos, o casi todos los políticos, son masones? No, eso no es cierto. En algún tiempo, y esto sí lo dice Francisco Bulnes, además con una crítica enorme, en algún tiempo el partido mayoritario era el Partido Rojo. Y ese Partido Rojo eran los de... Es más, de hecho ustedes ven que buena parte de los hermanos visten corbata roja. Y es una tradición mexicana. En otras partes del mundo no es así. Aquí en México existían dos partidos. El rojo, que era liberal, y el verde, que era el conservador. Entonces todo habitualmente, como muchos eran francmasones, entonces todo lo que era republicanismo, etcétera, entonces se usaba la corbata roja. Entonces, por tradición, habitualmente el masón mexicano le gusta usar la corbata roja, independientemente de su grado. Esto no necesariamente se hacía en otras partes del mundo. Entonces, y ese Partido Rojo en algún momento llegó a ocupar el 80 o 90% de las cámaras. Ahora ya no es así. Ahora sí encontramos hermanos que están en la orden, y no nada más de un partido. Porque, por ejemplo, en algún tiempo, en la Declaración de Principios del PAN, se decía que no podría estar en ese partido algún masón. Eso lo decía. Yo creo que tendría que revisar esto a la luz de lupa. No, bueno, pues sí. Pero bueno, finalmente en algún tiempo lo decía. Porque tenía que ver, aparte de los orígenes sinarquistas. O sea, es que hay que entender las instituciones como son. Yo creo que ahora ya no se atrevería a sostener eso, pero bueno, en algún tiempo lo dijeron. Y entonces me ha tocado ver militantes del PAN que me ha tocado iniciar. Entonces, yo creo que ese trasunto sinarquista, yo creo que en muchos debe ser superado. En ese aspecto, el partido del PAN se ha tomado por la sociedad como un partido religioso. Sí, en algún tiempo se decían que, yo me acuerdo tuve relación con panistas, y algunos decían que la obligación de un buen cristiano, un buen católico, era los mítines. Eso, así decían. Ay, no. Algunos. Pero ¿cuál es la relación catolicismo o religiones con la masonería? Pero la verdad es ese acerto que alguien me dijo, pues yo creo que no es estrictamente correcto. Ahora, sí tienen su grupo
filosófico de inspiración cristiana, sí, no lo dudo, Teilhard de Cardán, etcétera. O sea, hay cosas que hay que interesar, o sea, y además son interesantes fuentes de cultura. O sea, yo no creo que todo se deba rechazar, ¿eh? Hay que Claro. interpretarlo en su contexto Claro. y refutarlo, o en su caso, analizarlo a la luz de la sana razón, no nada más de las filias o las fobias, porque a veces nos vamos con lo que se nos ocurrió, Claro. nuestra víscera, ¿no? Bueno, pero vamos a otra. Cuando interpretamos, por ejemplo, otras partes del contexto, ni siquiera el liberalismo llega a ser tan liberal. Yo me acuerdo que hay un libro que acabo de conseguir hace 6 meses que se llama Las profecías de la Madre Mateana. Bueno, sí, y ahorita veremos algunas cuestiones de carácter, ¿cómo se llama? Técnico de algunos documentos que son fuentes importantes. Pero déjenme seguir con el asunto aquel de la Madre Mateana. Me encontré un libro del siglo XIX que dije, bueno, ¿esto qué es, no? Yo sabía que existía la Madre Mateana como una religiosa famosa, una gente que fue un paradigma, ¿no? Y entonces me encuentro un libro precioso donde un autor bien informado y un gran historiador empieza a hacer una crítica de su siglo. Y entonces dice, va a llegar un momento en que el juarismo sea la muestra más importante de conservadurismo. Ya llegamos a eso. Porque el conservador es el que no quiere cambiar, quiere conservar. Claro. Entonces, si el juarismo o las doctrinas del juarismo, si es que hay doctrinas, yo ahí sí dudo, pero bueno, el juarismo se ha convertido en predominante y hay quien quiere conservar el juarismo, pues eso es ser conservador. Sí. Ahora, el pensamiento liberal, en cambio, no quiere decir que no sea juarista, no, pero el pensamiento liberal tiene que estar en transformación. Y no me refiero a un programa político, ¿no? Transformación quiere decir a una dialéctica. Puedo utilizar el término hegeliano, el término griego también, ¿no? ¿Sí? Esto es el movimiento de las ideas, Un cambio constante. el cambio constante. Lo único cierto es el cambio, El cambio. nada Claro, más. Sí. Bueno, entonces nosotros tenemos que ponderar que todo constructo siempre tendrá que ser fragmentario. Por más totalizador que supongamos que es de la realidad, es parcial. Entonces, y todo finalmente es una parte de la opinión, pero tiene que ser contrastado con el otro punto de vista. Yo les decía que las teorías de Teilhard de Cardán son interesantísimas. Es más, las encíclicas Rerum Novarum, la Popularium Progressio, etcétera, la que quieran, tienen cosas magníficas, pero hay que interpretarlas en su contexto. Sí, en su momento, claro. Claro, ahora, ¿cómo, dónde y para qué? Porque también también el por qué escribieron cosas. Y ahí también ya entendemos la calificación o la descalificación. Y yo creo que también ha habido manifiestos dentro de los grupos no católicos, no cristianos, no creyentes, que también han sido también buenas, y hay otras cosas que han sido verdaderamente arbitrarias. Yo O sea, creo que todo en esta vida hay. O sea, lo que pasa es que por eso tendríamos que analizar las cosas en contexto. No es un relativismo, ¿no? Sí hay cosas buenas, hay cosas malas, pero no necesariamente siempre se estudian las cosas en su justa dimensión. Exactamente. Sí, es verdad. Eso es verdad. Me gustaría saber en qué se basan sus rituales. Bueno, ya creo que les dije que algo, o sea, empezábamos de los epicúreos, los estoicos, se van Ajá. construyendo las liturgias. De hecho, liturgia significaba un programa público. Eso es lo Ok. primero, así se llamaba. Incluso en Roma se pagaba la liturgia, era el pagar impuestos. Haz de cuenta, se pagaba el programa público. Era una forma de decir, se contribuía a los gastos de la cosa pública. Entonces el término liturgia
también se utiliza como programa de la orden, o sea, un programa de estudio para estos psicodramas, para esta comunicación de las enseñanzas, pero también se entiende como una manera de desbastar la piedra, de litos piedra. Ok. El rito es camino. También, sí, también ritos, sí. Consecuentemente, la liturgia va encaminando a desarrollar el camino, todas las Claro, etapas que claro, vas a sí, también tiene que ir ver. Sí, claro, diríamos, si lo queremos ver desde un punto de vista teatral otra vez, pues es el script, es el guión. Porque además se escriben exactamente como obras de teatro. Interviene fulano, dice fulano, hace sutano, o sea, Su función didáctica. así es. Y entonces, pero esas liturgias también tienen por objeto, por propósito, desbastar. Esto es, que el individuo se limpie sus impurezas o que se mejore. Claro, pulir. Está muy bien. Es como un diamante en bruto. Más o Un menos. ser Ahora, humano es como un diamante y esas en bruto, liturgias, y aquí bueno, va se limpiando. han estado construyendo dependiendo de los autores. Ha habido distintos autores que han trabajado esto. Pues muchísimas gracias por la entrevista que nos acaba de brindar. Nos dijo muchísimas cosas interesantísimas que de verdad al menos yo desconocía y me voy muy nutrida y muy, muy, muy feliz de haber pues conocido a un personaje como usted, de verdad, Gracias. que creo que tiene mucha historia en todo su ser. Muchísimas, Cáceres. muchas gracias. Sí, muchas gracias. En este momento vamos ahora a probar unas cervezas artesanales masónicas. ¿Las han probado? Vamos. Vamos a ello. Muchas gracias. Nos vemos, que estén bien. Muchísimas gracias. Pues ya estamos aquí, amigos. ¿Habían visto alguna cerveza masónica? Aquí tenemos una marca que se llama Gnóstica. Y aquí está nuestro amigo. Efrenos Naya. Nos va a platicar un poquito sobre su marca. Es una cerveza artesanal, amigos, así que yo creo que está súper chido. Bien, pues bueno, A ver, platícanos. como bien mencionaste, esta es una cerveza masónica elaborada por un taller jurisdiccional a la muy respetable Ok. Gran Logia Valle de México. Nuestro taller se llama Plutarco Elías Calles número 94. Bueno, de hecho el número es muy leal, benemérita, ilustre y firme, respetable logia simbólica Plutarco Elías Calles número 94 y nuestra marca se llama Gnóstica. Esta es una cerveza que bueno, estamos ocupando el simbolismo masónico y el aporte de la masonería a la sociedad, el más grande aporte que tiene, que es la filantropía. Para podernos darnos a conocer hay que recalcar que el propósito de esta cerveza es sin fines de lucro. Todo lo recaudado de las ventas va directamente al apoyo de niños en situación de abuso y de violencia. Justo con lo que hace, por ejemplo, una institución paramasónica que se llama Shriners, que ellos apoyan a los niños también, pero por medio de los hospitales que son para niños víctimas de quemaduras. Y pues Shriners está dividido en ciertos clubes que pues unos se dedican, por ejemplo, a dar comida al hospital, otros se dedican para materiales de curación, otros se dedican a animar a los niños que están hospitalizados disfrazándose de payasos o haciendo este tipo de eventos. Altruismo. Exacto, nosotros hacemos ese tipo de filantropía, ese tipo de altruismo, pero por medio de nuestra cervecería. Ok, es algo como súper innovador, ¿no? Porque en México habemos muchos que nos gusta la cerveza, amigos. Por supuesto, de hecho, Entonces- ajá, Sí, dime. a todos les gusta la cerveza, pero no apoyan a los niños, a ver. Y bueno, es la diferencia. Es lo que decimos, cervezas masónicas, pues a lo mejor hay muchas, pero nosotros no lo estamos viendo como un negocio, lo estamos viendo como un medio de proyectar algo que amamos, que nos gusta, que es hacer cerveza, y como masones lo queremos proyectar a la sociedad porque, pues bueno, en masonería uno de los más sublimes principios y una de las más sublimes actitudes de un masón es dar a la sociedad, es ser filantrópico. Oye, amigo, me nace la duda de cuáles son diferentes presentaciones, cuáles son. Pues mira, este lote que tenemos aquí está dividido, se podría decir, en dos segmentos. Nuestro primer segmento, que es el segmento introductorio, o lo que podemos considerar como cervezas de transición, que está pues tematizado en el paso o en la transmutación alquímica. Por eso esta, que es una cerveza oscura de estilo English Porter, se llama Nigredo, ¿no? Que es el primer paso de la transmutación. Luego viene la Albedo, que es el segundo paso de transmutación. Es una cerveza pues de tonos claros, dorados
y esta es la Irish Red Ale, que está tematizada en el último paso de la transmutación alquímica, que se llama Rubedo. Entonces, estas cervezas tienen menos de 5 grados de alcohol, son cervezas muy pisteables, cervezas ligeras, que a pesar de que pues son ligeras, no creas que no están llenas y ricas de sabor. Esta, por ejemplo, puedes encontrar muchas notas a café, a cacao, incluso puedes encontrar una nota ahí ligeramente agria, amarguita, que te hace salivar y que la hace ser muy muy fresca, que pues es propia del estilo de la porter inglés. Y esta, por el contrario, es un poquito diferente. Esta es un poquito más resinosa, más cítrica, más herbal, porque contiene más lúpulo. Es una Session IPA porque no tiene todo el grado de alcohol de una IPA, ni tampoco tiene todo el amargor de una IPA, pero es más suavecito. Una IPA tiene que tener 6 grados de alcohol, esta tiene 4.5. Y esta es una Irish Red Ale. Aquí la estrella son las maltas. También tiene algo de lupulación que la hace ser como mucho más fresquecita, aromática, pero aquí la estrella son las maltas, rojizas, cobrizas, que tienen una nota bien bonita y que además de todo eso nos recuerda un poco al sabor clásico de la cerveza. Y acá tenemos nuestra línea simbólica. Toda esta línea está tematizada en el simbolismo masónico. Aquí tenemos nuestra Imperial IPA de línea. Esta es una cerveza que infusionamos con cáscara de toronja y de naranja. Bastante fresca, aromática, muy muy rica de sabores, aromas. Y pues además de eso, tiene un poquito más de alcohol. Ya tiene prácticamente 7 grados de alcohol. Pero, híjole, o sea, consideramos que es la joya de nuestra corona porque nos quedó, la verdad, modestia aparte, bastante buena. Para que se pongan bien imperiales, amigos. Es correcto. Y esta es otra Imperial, pero esta es una Imperial Stout. Aquí podemos encontrar notas a café, a cacao, bastante, así un cuerpo muy, muy denso. Pues vaya, es una cerveza con una sensación muy cremosa y que conforme va calentándose, vas teniendo otras experiencias, vas sacándole otros aromas, sacándole otros sabores. Y de hecho cuando ya está prácticamente caliente al tiempo, llega una notita a vainilla bastante curiosa. Y por último tenemos una cerveza que nos enorgullece mucho hablar de ella, se llama 133, que es una asociación directa al simbolismo masónico del primer grado. Esta se llama así porque la hicimos en colaboración con Cervecería Rock'n'Port, de la cual ahí también hay maestros cerveceros masones, nuestros hermanos del taller Masones Aztecas 14 número 46, que pues este estilo es una English Bitter, pero la rebautizamos como Aztec Bitter porque nuestros hermanos del taller se llaman Masones Aztecas. Entonces lo hicimos junto con nuestro hermano Diego Sánchez Tello, que nos compartió la receta y la cocinamos juntos. Entonces pues esta cerveza es deliciosa, tiene notas como a guayaba, como a durazno a la nariz, muy sutiles, y también tiene como algo especiado por ahí, similar al clavo, cosas muy sutiles, pero no se dejen engañar. Es una cerveza muy fuerte. Tiene ¿Cómo ven, amigos? ¿Las 6.5 grados de alcohol. probemos? ¿Las probamos? Ok. ¿Será que las podemos probar? Por supuesto. ¿Cuál les gustó? Ay, yo no sé. Yo estoy entre estas dos, pero no sé cuál de las dos. Yo quiero probar la joya. La joya. A ver. A ver si... Ay, ay. O si no, una 133. 133. Si alguna de estas dos me llamó la atención. Bueno, a mí me gustan las ligeritas, amigos, la Este- verdad. Pues no hay, dile. Pues No, no es que hay, ya no se hay. nos están acabando. Ya se están acabando, es lo bueno, apoyen. Las que están eligiendo son lotes que ya, o sea, ya se nos está acabando el lote por hoy. Entonces, pero Que es un ¿esta poquito sí? tarde. De estas sí te puedo Yo dar. Y quiero tengo una fría, de- de hecho. Va, una Sí, fría. ok. ¿Tú quieres dos de esas? Ok. A ver, dame. ¿O habrá de algún probar, otro, amigos. ¿habrá de algún otro sabor? También tenemos porter. Entonces estamos También con tenemos la unos porter. maestros cerveceros. Ah, mira, estas son de las Masónico. oscuras, del primer paso. Esta es es el la albedo. segundo paso. Sí, el segundo paso. Segundo aquí. paso, perdón. ¿Conocen algo de alquimia? ¿Sí saben por qué? O les explico un poquito más, porque todo tiene un significado. Los masones decimos que todo hay un significado entre nosotros. Entonces, pues bueno, aquí queríamos que se deconstruyera todo lo que saben de cerveza, ¿no? Al probar esta vas a como deconstruir todo, vas a como decir, híjole, ¿qué estoy probando? No, esto no es normal. Luego cuando pruebas esta vas a decir, ok, bueno, creo que ya me gusta la cerveza encontrando un artesanal. poquito. Exacto, estoy en medio. Y ya por último esta dices, ok, ya la entendí, ya encontré, ya puedo probar mucho más. Entonces, ¿Será por que eso tengas mismo. dos diferentes para Pues si comparar? quieres te puedo dar la Porter y la Session IPA para que prueben. Ajá, para ¿Qué va? comparar, sí, para comparar. ¿Qué va? Ay, Pues qué miren, chido, amigos. Ya ven, encontramos de todo en esta Les exposición. voy a dar un poquito de agüita Cerveza, también.
¿Es en serio? Hay de todo, amigos. A todos nos gusta. Hay historia, hay cultura, hay sabor, hay colores, hay apoyo. Es totalmente un mundo que podemos conocer. Hay un ahora. inicio de conciencia, amigos, también aquí. De hecho, justo- Con todo lo que platicamos hace rato allá arriba, de verdad que se abre la conciencia y te dan ganas de experimentar un poquito más con tu ser, cambiar, transformarte, transmutar. A mí me gustó mucho venir. Y sí, amigos, pues como pueden ver, el mundo de la masonería no solo es oscuridad o maldad, ese tipo de cosas que nos hacen pensar o pensamos. No, es filantropía, es donar, es entregar, es de corazón dar a la humanidad. Sabemos que hay instituciones tal como esta, que es una empresa de cerveza que se llama Gnóstica, que apoya a los niños en situación de violencia. Entonces sabemos ahora que no es como nos lo pintan, ¿vale? Vamos a pasar ahora a probar unas chelitas ricas, ligeritas, ya nos dijeron, pero súper buenas. ¿Cómo le vamos a hacer? Ok, bueno, primero, pues vamos, una acotación, vamos a servir, ¿no? La cerveza tiene que oxigenarse y romper su carbonatación. Las burbujas que se generan es debido al gas carbónico. Primero te voy a servir la Session IPA, se inclina el vaso en 45 grados y servimos desde arriba. Eso va a ayudar a romper la carbonatación y que no te sientas panzón, Empanzonada. exacto, ¿vale? Y esta es la Session IPA, ¿vale? Luego tenemos aquí nuestra Porter, la Nigredo. Aquí vamos a hacer Color, Se ve más amigos, oscuro, parece ¿eh? café. Exacto, eso está dado por el tostado de las maltas. La malta es cualquier grano germinado y con cierto grado de tostado que permite que salgan los azúcares de diferente manera. En este caso, para esta cerveza ocupamos maltas bastante tostaditas. Entonces, pues bueno, les voy a enseñar rapidito cómo catar la cerveza, porque tiene su chiste, ¿vale? Primero, les voy a aquí robar tantito. Primero tienen que olerla. Primero elijan cuál quieren probar primero ustedes. A ver. Primero tienen que olerla. Tienen que llenar su nariz de los aromas, ¿vale? Ya que llenaron la nariz con los aromas, ahora le van a dar un besito, así, chiquito, nada más así, un pequeño traguito. Y eso es para que su lengua, su boca y su cerebro se acostumbre como al sabor. Ahora lo siguiente que van a hacer, van a tomar aire por la nariz, le van a dar un buen trago y ya que se pasen la cerveza, van a exhalar por la boca y me dicen qué sabores se entienden o qué sabores les llegan. ¿Va que va? Bien. Va. A ver, salud. Estamos Salud. listos. Salud. ¿Cambió? Sí. ¿Verdad? Esta seguramente te va a saber un poquito más amarga, pero dime qué le A mí me entendiste. gustó. Se me hace como fresca, muy fresca. Tiene a lo mejor un toque cítrico. No sé si estoy mal, muy bien. Un toque cítrico. Y sí se me hizo como amarguita, pero muy, muy, muy rica. Está cremosita. Ok, ¿y a ti qué te pareció esta? Pues le encuentro bastante cuerpo, tiene un sabor fuerte, pero es como, no sé, hay como café, o sea, sí, a mí me gusta el café, amigos, y le encontré totalmente el sabor, o sea que 2 por 1. Sí, 2 por 1 totalmente. Y lo curioso es que no tiene café. Pero- Ajá, lo El curioso, café no de sientes esta, como... No, sí, de hecho, o sea, sabe a café, pero no le ponemos Es que café. eso es raro. La cerveza solamente tiene 4 ingredientes: malta, agua, levadura y lúpulo. A veces se pueden hacer infusiones, como lo que hicimos con esta, que le pusimos ralladura, pero esa infusión es para acentuar ciertas características, no es para que sepa a eso. Hay cervezas, estilos que a lo mejor sí buscamos que sepa específicamente algo, pero en este caso lo que tú estás probando son cervezas que los sabores que logramos es por cómo jugamos con esos 4 ingredientes. Y estas maltas que ocupamos para la porter dan ¿Será esa por lo nota que- tostado? Pues exactamente por Lo eso. tostado es lo que Exactamente le da- por eso. me lo relacioné. Y no sé si sientas que tiene como cierto espesor, como que está pesadita, como cremosona. Sí, totalmente. Eso es la avena. Ocupamos avena en nuestra porter, una muy poca cantidad de avena y es buena. Ahora tomen un poquito de agüita, precisamente para Nos que... dijeron que agüita para Ajá, limpiar el sabor. por si quieren, para que cambien y para que ahora tú pruebes la Session IPA y tú pruebes la porter. Salud. Salud. Acuérdense, nariz, Salud. Va. tantito besito. Oye, pero hasta huele como a ¿Cómo a café. qué? Sí, por supuesto. Esto sí cambia, ¿eh? Sí. Beso. Y luego recuerden tomar aire y exhalar por la boca.
y le vas a encontrar mucho más sabores. ¿Qué tal? Me gustó, amigos, sí me gustó. Casi no me gusta la cerveza oscura y sabe muy buena. Con permiso. Sabe muy, muy rica. Cabe mencionar que tratamos de, como somos una microcervecería, nuestra producción es muy, muy pequeña. Nuestra infraestructura consta de ollas de cocción y de fermentadores de 20 litros a lo mucho. En pequeño. En pequeño. Así es, Entonces, pues, artesanal, exacto, artesanal. tal cual artesanal. Y esa es la gran diferencia con la cerveza industrial. Nosotros nos centramos en la experiencia sensorial. Lo que queremos es esto, porque si te das cuenta, te dije, vela, huélela, pruébala, y todas las texturas, todo eso, tienes que ponerle atención a tus sentidos, ¿no? Y por eso mismo nosotros estamos haciendo como paralelismos con lo que nosotros aprendemos en masonería y como los secretos, porque pues a pesar de que sí es una parte pues discreta la pertenencia a la masonería, hay cosas que no podemos decir, no porque sean cosas irrevelables o no porque sean cosas que tengo que guardar secreto o cuello, no. Claro. Eso es un mito. O sea, es secreto porque tienes que vivirlo. O sea, yo te puedo aquí revelar todos los 3 primeros grados de la masonería, que son los únicos, y decirte, ¿sabes qué? Así es ser compañero, así es ser maestro, así es ser aprendiz. Pero tú igual y me vas a decir, ok, sí, va, y no le vas a entender nada. Tienes que vivirlo para entenderlo, igual que con la cerveza. Te puedo decir, güey, mi cerveza está súper chida, pero hasta que no la pruebas y no me dices, oye, sí me gustó, o sabes qué, noto que sí está buena, lo vas a experimentar. Algo muy peculiar que a mí me gustó mucho fue el logo de su cervecería, compañeros. Miren. ¿Qué significa el triángulo y estos 3 símbolos que están acá? El triángulo es un símbolo que ocupamos mucho en masonería, tiene ciertos significados muy específicos para nosotros, pero nosotros lo ocupamos particularmente por los 3 ideales sublimes o los 3 ideales básicos de la masonería. Sí. Esto que se ve aquí es un cifrado conocido como cifrado masónico o abecedario masónico, que básicamente es un lenguaje secreto en el que nosotros pues, procuramos pues, esconder ciertas palabras o ciertas cosas precisamente por esta onda iniciática que les digo. O sea, no te lo puedo revelar porque tú necesitas vivirlo, pasar por una iniciación para que lo interiorices. No se trata nada más de entrar a la masonería, sino de que la masonería entre en ti. Entonces, esto es una L, esto es una F y esto es una... I. No, al revés. Es que la tengo al revés. No, espérame. Esto es una L, esto es una I y esto es una F. Quiere decir libertad, igualdad y fraternidad, que son los ideales sublimes de la masonería. Y pues en medio, no te diste cuenta, pero yo te lo voy a revelar, aquí tenemos el compás y la escuadra. Oh, sí, es verdad, aquí Oye, están, amigos, sí. miren, aquí hay uno y aquí está el otro. Que es Y el está símbolo. dentro de como una semilla, como... Esto es un lúpulo. Esto es un lúpulo que es pues es un También como un ingrediente símbolo básico de la de- cerveza. Sí, yo dije, es como de las piñitas que yo juntaba en el piso. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por tu deliciosa cerveza. Muy bien, amigos, pues esto fue todo por hoy. Nosotros somos los raros y les trajimos esta gran entrevista. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like. Nos vemos. Adiós.